Y hoy en nuestro espacio de salud y bienestar vamos a retomar un tema que había quedado pendiente la semana pasada y es esa capacidad, la memoria RAM del cerebro. Doctor Vladimir Fuenmayor, neurólogo, neurofisiólogo, está además en línea telefónica para conversar con nosotros sobre este tema. Doctor Fuenmayor, un gusto conversar con usted. Bienvenido a Zona Éxitos. Bienvenido, ¿cómo está? Buenos días, Lili, Adriana, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Muy bien, lo que nosotros hemos llamado esto de la capacidad o la memoria RAM, que a veces se nos satura también, es conocido como la sobrecarga cognitiva. ¿En qué momento tenemos que sospechar que hay un problema serio y en qué momento esos olvidos son parte precisamente de esa cantidad inmensa de cosas que decidimos procesar o almacenar en nuestra cabeza? Sí, eso es importante porque, por definición, nuestra capacidad de memoria implica una capacidad para retener y asimismo una capacidad para recuperar lo retenido de una manera voluntaria. Eso es lo que llamamos memoria, ¿no? Y a la vez, esa memoria que se va a almacenar a formatos de ARN, de proteínas, nuestro hipocampo y otras estructuras de memoria, tiene la capacidad de curar, de manera tal que para que tengamos un nivel de saturación es bastante difícil. Sin embargo, puede suceder, o puede suceder también que comiencen a fallar esas estructuras del hipocampo, esas estructuras asociadas a nuestro sistema de memoria. Entonces, si comencemos a olvidar, no recordemos con la velocidad adecuada, no encontremos la palabra apropiada en el momento oportuno, o comencemos realmente a no almacenar información, sobre todo. Ay, se cayó justamente cuando íbamos a saber eso de almacenar la información, que era justo lo que discutíamos el viernes. Si es que estamos muy ocupados, preocupados, tenemos ya tiempo y nuestro cerebro está ocupando más espacio del que ocupaba cuando tenía 14 años y por eso quizás, mira, ya no te puedes acordar de cuál es la placa del amigo tuyo. O la palabra, pásame esa cosa que está allí que no termina de venirte a la cabeza, el nombre de lo que quieres. Vladimir Fuenmayor, neurólogo, está nuevamente en la línea telefónica. Se cayó brevemente cuando hablaba de la capacidad de almacenamiento. Sí, eso pudiera obedecer a un componente nominativo, capacidad de darle nombre a los objetos, ¿no? Y yo puedo decir un momento dado que esa memoria, como lo mencionaste ahorita, no, dame la cosa esa que está allí, pero no encuentro cómo se llama, pudiera ser algo episódico, lo que llamamos el almacenamiento episódico de la información, pero probablemente no está bien retenido, o no está bien codificado, o no está bien almacenado. Acuérdense que la memoria también tiene como una fase, ¿no? Una fase en la parte de atención, percepción, codificación de lo que tú acabas de decir, ponerle nombre a las cosas, organizarlo como un sistema de mapas en nuestro sistema de memoria, y luego que todo eso esté conectado allí, es que vamos a poder recuperar o no de una manera adecuada esa información para entonces tratarlo de traer esa información almacenada al presente, y es lo que llamamos recordar, ¿no? Es lo que llamamos memoria. Y está la Entonces, allí memoria. muchas veces comienzan esas fallas, ¿no? Que eso lo acabas de decir muy bien. Muchas veces una falla cognitiva, no necesariamente un Alzheimer, comienzan con fallas nominativas. Bueno, yo sé que esto sirve para escribir y es negro y tal, pero ¿cómo se llama? Bueno, mira, no recuerdo, ¿no? Un lapicero. Y es toda la hora y es redondo y tal y que sé, ¿y cómo se llama? No lo sé, un reloj y cosas así, ¿no? Pero si uno se la pasa señalando así cosas con la boca o diciendo, pásame esa cosa, ese pereto, ese aparato, ¿en qué momento ya tienes que preocuparte? Porque dice que esto puede ser episódico y a todos a lo mejor en algún momento nos puede ocurrir, sobre todo si estamos distraídos o no logramos recuperar esa información de la manera en la que ha debido ser almacenada. ¿Cuándo eso sugiere un problema? Bueno, cuando se torna muy repetitivo. De hecho, precisamente uno de los criterios, esa persona, ese individuo, ese paciente, cuando se torna muy repetitivo, debe hacernos pensar que pudiera estar pasando algo. Sin embargo, dijiste algo muy interesante, y es que muchas veces los problemas de atención, donde el almacenamiento de la información es inadecuado, a veces errático, y es una atención que no es una atención sostenida, sino una atención fásica, puede inducir a pensar en que hay problemas de memoria, y lo que se trata es de un problema de atención, o hay un problema de percepción. Entonces es importante siempre allí dilucidar si se trata realmente de un problema de almacenamiento de la información, o realmente no estamos recordando de manera adecuada todo lo que tenemos almacenado en el momento preciso y de manera oportuna, ¿no?
¿Y qué ejercicios puede hacer la gente que no tenga de verdad una falla cognitiva, sino ocupaciones, preocupaciones y falta de atención para retomar esa atención y poder recordar cómo se llama el vaso e incluso no poner el control del televisor en la nevera? Exactamente, suele suceder. Y eso muchas veces, para lo que acabas de decir, es un problema de atención o de inatención, para decirlo más correctamente, ¿no? Bueno, en general, todo lo que facilite, que eso está muy en boga hace ya unos años, todo lo que facilite la plasticidad neuronal, esa capacidad de hacer conexiones nuevas en nuestras neuronas, plasticidad sináptica, etcétera. O inclusive hay autores que hablan de neurogénesis, que somos capaces de crear nuevas conexiones entre un hemisferio y el otro a través de las vías y tal, y qué sé yo, las comisuras, las autopistas de información que tiene el cerebro. Yo creo que eso va a contribuir definitivamente a mejorar nuestro performance de nuestra recuperación de información almacenada. Y en ese orden de ideas, en la lectura, por ejemplo, es importante. Hay gente a veces que va a la consulta, mire doctor, yo antes me leía un libro 30 páginas por día. Cuando me leo 5 y ya es demasiado, no puedo con eso, ¿no? La lectura tiene la capacidad de almacenar mucha información y una información que va a las áreas precisas, el hipocampo, etcétera, que es importante a la hora de almacenar, de agrandar, sobre todo ese volumen almacenado a la hora de recuperarlo. También, por supuesto, ciertos juegos, el ajedrez es interesantísimo, el ajedrez nos logra llevar a cabo una retención muy selectiva de información importante también. Los juegos de pasatiempo también pueden ayudar. Y, por ejemplo, aprender un nuevo idioma, estudiar una nueva profesión, tocar un instrumento. Interesantísimo cómo los mapas mentales, se han hecho estudios. Claro, pero doctor Fuenmayor, los mapas mentales ayudan muchísimo, crecen muchísimo cuando aprendemos un instrumento nuevo, ¿no? Habla de estas cosas que podemos hacer para mejorar esa capacidad de memoria, pero Sí. ¿qué cosas van en detrimento de nuestra memoria RAM? Cosas como los duelos, la depresión, la maternidad, ¿qué cosas nos afectan el cerebro en términos de memoria? Sí, es importante esa pregunta porque allí es la conexión definitivamente no es un sistema, nuestro sistema ejecutivo de regulación de memoria, que es un sistema bastante complejo, es un sistema que está vinculado a muchas áreas cerebrales. La parte emocional, que mencionaste ahorita, a través de la corteza límbica, etcétera, está muy vinculada y hemos visto muchas veces que una gran depresión o un problema importante desde el punto de vista emocional puede conllevar olvidos y fallas cognitivas. Muchas demencias, no siempre, gracias a Dios, muchas demencias, sobre todo demencias vasculares, el síntoma inicial es una gran depresión o cambios de humor, inclusive en el individuo. Pero más allá de eso, ¿qué cosas evitar? Definitivamente todos los factores de riesgo que siempre hemos mencionado para nuestro cerebro. La hipertensión arterial, las grasas, colesterol, triglicéridos, mantener todo eso a raya, actividad física de una manera sistemática, dirigida y orientada a evitar el cigarrillo, evitar el sedentarismo, sobrepeso, todo lo que son factores de riesgo modificable. Evidentemente, hay un factor de riesgo que no es modificable porque, por supuesto, es el factor genético, ¿no? Pero en general, mantener a raya todos esos factores de riesgo. Existen otras condiciones, por ejemplo, que nos pueden llevar a un gran deterioro. Después hemos visto pacientes traumatizados, traumatismos de cráneo en la cabeza. En un momento dado pueden llevar a deterioro también cognitivo sin ser Alzheimer ni nada de eso. Los eventos cerebrovasculares, los famosos ACV, también pudieran llevar a estas cosas. Ahora, relacionado ya con embarazo, estas cosas hemos visto, pero más que todo la parte que ya les mencioné, emocional, donde la corteza límbica, que tiene amplias conexiones con el hipocampo, pudiera en un momento dado una depresión, un trastorno del humor, etcétera, llevarnos a un componente de olvido y de cierto grado de deterioro cognitivo, que puede ser, por supuesto, de grado variable, ¿no? Doctor Fuenmayor, para cerrar, porque no queda nada de tiempo, pero ¿cuál es la línea delgada entre un problema cognitivo, un olvido y los signos del Alzheimer? ¿Cuándo debo revisarme, ir al neurólogo para saber si lo que estoy sufriendo puede ser un Alzheimer a futuro? Sí, sobre todo ese olvido que pasa de ser un olvido eventual, ocasional, a un olvido persistente y sobre todo que me torne a repetitivo y fallas en la ejecución de mis actividades de la vida diaria. Con ese olvido me lleva a plantearme dificultades, disfunción
o fallas de funcionamiento de mis actividades de la vida diaria y se torna repetitivo, definitivamente debo acudir a un especialista dedicado a tal fin, ¿no? Bien, doctor Fuenmayor, muchísimas gracias por haber conversado con nosotras estos minutos en Zona Éxitos y ya lo saben, saquen el sudoku e inscríbanse en algún torneo de ajedrez para mejorar esa capacidad cognitiva. Si Loro Viejo no aprende a hablar, va a aprender a jugar ajedrez. El doctor Fuenmayor nos la puso difícil. Gracias, Vladimir, por haber estado nuevamente con nosotros. Siempre dispuesto con ustedes, sí. Vladimir Fuenmayor es neurólogo y neurofisiólogo y está trabajando en el Centro Médico Docente La Trinidad. 1 minuto, hacemos una pausa y ya